Hola, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el profe Antonio y una vez más estoy aquí para ayudaros con las matemáticas. En particular vamos a hablar hoy de las figuras geométricas planas en las que tenemos uno de los lados o una de las dimensiones desconocidas. Venga, vamos a ello. ¿En qué se va a basar principalmente el vídeo de hoy? Pues se va a basar en un ejercicio del libro. Ese ejercicio del libro tiene 11 figuras, entre las que tenemos rectángulos, cuadrados, rombos, triángulos, algún trapecio y un hexágono, y en todas ellas aparece una letra X. Y entonces tenemos que ver alguna estrategia para poder calcular ese valor de la letra X. El vídeo que vais a ver a continuación consiste en una serie de pistas para ir calculando esas X por las que aparecen cada una de las figuras. Venga, vamos por la primera pista. La primera pista dice que la suma de los triángulos de un triángulo cualquiera es 180. Fijaros, aquí tenemos un triángulo en el que uno de sus ángulos es 65, otro es 45 y otro es 70. La suma de esas tres magnitudes tiene que ser 180 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en algunos casos de los tres ángulos de un triángulo solamente tenemos dos. Y entonces, gracias a esta pequeña regla, haciendo la suma de esos dos y restando 180, podemos encontrar el ángulo desconocido. Por ejemplo, esto es aplicable en los apartados G y H. Veamos algunos de ellos. ¿Veis? Aquí tenemos un triángulo amarillo en el que un ángulo es 60, el otro es 60 y el de arriba es desconocido. Como 60 más 60 es 120, hasta 180 quedaría otro 60. Por tanto, este triángulo tendría tres ángulos de 60 grados. En este otro tenemos un ángulo mide 30 en el triángulo azul, otro ángulo mide 60, por tanto 60 más 30 es 90, 90 hasta 180 nos quedaría otro 90. Por tanto este ángulo de aquí sería 90. Vamos por la pista 2. La pista 2 nos dice algo parecido a la primera. Dice que la suma de los triángulos de un triángulo rectángulo también es 180. En general en cualquier triángulo, sea rectángulo, acutángulo, obtusángulo, isósceles, escaleno, cualquier tipo de triángulo, siempre la suma es 180. Fijaros, aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que un ángulo es 45, el otro también es 45 y el otro 90. ¿En dónde se puede aplicar esto? Bueno, lo podemos aplicar en el apartado E. En el apartado E tenemos el triángulo rojo, y nos dicen que este ángulo es 45, este es 90 y por tanto 90 más 45 es 135 y hasta los 180 que teníamos pues nos faltaría otros 45 que serían el ángulo superior. Vamos a la siguiente pista. La siguiente pista habla sobre los triángulos equiláteros y nosotros sabemos que equiláteros pues significa que todos los lados pues son iguales, pero claro, aparte de que los lados sean iguales también tenemos que todos sus ángulos son iguales. Siempre que los lados sean iguales, los ángulos son iguales. Fijaros, como hemos dicho al principio, la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser 180. Como este es un triángulo equilátero, dividiremos 180 entre 3 y obtenemos 60, 60, 60. A su vez, no sé si os dais cuenta que le he puesto la misma letra a cada uno de los lados. Por tanto, eso quiere decir que este lado mide A, este mide A, este mide A. Todos los lados son iguales y todos los ángulos también. ¿Dónde podemos aplicar esto? Pues el apartado G y H. El apartado G era el triángulo amarillo, donde ya dijimos que esto era 60, 60 y 60. Por tanto, este triángulo amarillo es un triángulo equilátero. Ángulos de 60, todos iguales, y lados, por tanto, también todos iguales. Es decir, que si este trocito chico mide X, el lado entero de la base medirá 2X, al igual que este que medirá 2X y al igual que este que también medirá 2X. Por tanto, la estrategia adecuada para resolver este triángulo sería dividir la figura por la línea discontinua y así obtendremos un triángulo de 90 grados, 60 grados y la mitad de 60 que sería 30, y a ese triángulo por ser de 90 grados sería un triángulo rectángulo y podríamos aplicarle la estrategia del teorema de Pitágoras, teniendo como dato que este es 9 metros, este es X y este de aquí sería 2X. De manera análoga, en el triángulo azul, pero pensando a la inversa, podemos suponer que a este triángulo rectángulo, porque es 30, 60 y este sería 90, este triángulo rectángulo, le falta aquí otro triángulo rectángulo, que si los juntáramos obtendríamos un triángulo nuevamente equilátero. Todos los ángulos serían de 60, 60 de aquí, 30 más el otro 30, 60 de aquí arriba, y este imaginario aquí también 60. Por tanto,
esta longitud sería 12, de la misma manera toda la longitud de aquí abajo, con esta que le falta imaginaria, también sería 12, y otra de aquí también sería 12. Es decir, es como si supusiéramos que esta letra X en esta figura es 6, aquí sería otro 6, este sería 12 y este sería 12. Es decir, que la manera de resolver este triángulo y este triángulo son complementarias, una se basa en la otra. Vamos a la cuarta pista. La cuarta pista nos habla sobre triángulos isósceles. Los triángulos isósceles, recordemos que son aquellos que dos ángulos son iguales y por tanto dos lados serán iguales. ¿Dónde podemos aplicar esto? En el apartado E. El apartado E era el del triángulo rojo, que ya lo hablamos con anterioridad, donde llegamos a la conclusión de que este ángulo era 45, este otro ángulo era 45 y este ángulo era 90. Aparentemente no se ve muy claro que sea isósceles, pero si realizamos un giro de esta figura, pues tendríamos que este ángulo es 45, este ángulo es 90 y este ángulo es 45. Y ahora ya sí se parece a la figura inicial, donde los ángulos que formaban la base, 45 y 45, eran iguales, y los lados que estaban a continuación de esos ángulos eran iguales, A y A. Por tanto, si este mide 6 centímetros, este medirá otros 6 centímetros. Y por tanto este triángulo, al ser un triángulo isósceles y además rectángulo, 45 más 45 más 90, 180, podríamos resolverlo con la estrategia del teorema de Pitágoras. Vamos a pasar a la pista número 5. La pista número 5, de mi punto de vista, es la más clara de todas, porque en todas las figuras del principio, en el interior de ella aparecían líneas discontinuas que daban ganas como de coger unas tijeras y recortarlas. Y eso es porque si cogemos una figura inicial, por ejemplo este cuadrado, y la dividimos por las líneas discontinuas que parecían que en ese caso eran las diagonales, obtenemos siempre triángulos de tipo rectángulo, y a esos triángulos de tipo rectángulo les podemos aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso sería por esta diagonal, en este caso del rombo sería por las dos diagonales, obteniendo 1, 2, 3 y 4 triángulos rectángulos, y en el caso de los triángulos amarillos, si no recuerdo mal, pues tenemos un triángulo que lo partimos por su altura, obteniendo un triángulo a la derecha y otro a la izquierda, también triángulo de 90 grados, triángulo por tanto rectángulo. Esta estrategia os la recomiendo en el apartado A, B, C, D, F y G. La siguiente pista es una de las más complicadas de ver porque habla de hexágonos regulares. Se llaman regulares porque los lados del hexágono son todos de la misma longitud, en este caso de longitud L. Y bueno, en este caso los hexágonos regulares están formados por 6 triángulos equiláteros. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos que aparentemente son iguales, pero vamos a comentar y vamos a demostrar por qué son equiláteros. Como norma general, una vuelta completa siempre está formada por 360 grados. Al dividir esto en 6 partes iguales, cada una de estas partes sería de 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Por qué son partes iguales? Pues bueno, porque esta longitud, esta longitud, esta longitud, esta longitud, esta longitud y esta longitud son iguales, todas miden L, es un hexágono regular y por tanto el ángulo que abarca debe ser igual. Por tanto 360 dividido entre 6 sale a 60. Como hemos dicho al principio, en cada uno de los triángulos, cualquiera que sea el tipo de triángulo, la suma de todos sus ángulos debe de ser 180. Si nosotros ya sabemos que este de aquí es 60, estos dos juntos tienen que valer pues lo que resta hasta 180, que en este caso es 120. Como además sabemos que esta longitud y esta longitud son iguales, a estas longitudes se le llaman en el hexágono el radio del hexágono, pues tendríamos que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí serían iguales porque abarcan longitudes iguales y por tanto si juntos valían 120, por separado valdrán 60 y 60. Es decir, 60, 60 y 60, este triángulo es un triángulo equilátero y por tanto si esto mide L, esto mide L y esto mide L. ¿Dónde podemos observar esto en los ejercicios del libro? Bueno, se puede observar en el apartado I. En el apartado I tenemos un hexágono en el cual nos dicen que el lado es 8 metros y nos piden justamente esta longitud. Esta longitud se llama apotema. Si nosotros trazamos aquí un triángulo,
esto de aquí medirá 8 metros, esto medirá 8 metros también y esto medirá otros 8 metros, al tratarse de un hexágono regular. Por tanto, simplemente dividiendo por aquí tendríamos un triángulo de tipo de Pitágoras, donde esto medirá solamente 4, que será la mitad de 8, esto medirá 8 y esto medirá x. Aplicando Pitágoras es fácil de resolver. Y ya por último la pista número 7, en la que nos hablan de los trapecios isósceles. Los trapecios isósceles son aquellos trapecios donde las bases son desiguales. Tenemos la base menor aquí arriba, la base mayor aquí abajo, pero los lados oblicuos del trapecio sí son de la misma longitud. A este lo hemos llamado C y a este lo hemos llamado C también. En este caso, si nosotros trazamos por aquí dos líneas imaginarias que sean perpendiculares, es decir, que bajen totalmente rectas, y aquí otra línea imaginaria, tenemos esta figura dividida en un rectángulo en la zona central, ese sería el rectángulo, y dos triángulos rectángulos, uno aquí y otro aquí, que esos triángulos rectángulos serían iguales al tratarse de un trapecio isósceles. Lo podemos observar mejor en el apartado K. En el apartado K vemos que ya está trazada una línea por la que recortar. Si nosotros trazáramos aquí otra línea por la que recortar, tendríamos una figura central que sería un rectángulo y luego dos figuras laterales que serían dos triángulos rectángulos iguales. Si observamos, cuando bajamos por aquí con la línea discontinua, tendríamos dividida la longitud de la base mayor en tres partes. Una parte pequeña, otra parte central un poco más grande y otra parte pequeña igual de grande que la primera. Como estamos bajando perpendicularmente, esta parte central, al ser una figura, que hemos dicho que era un rectángulo, esto medirá x, esto medirá 12 y esto medirá x. ¿Por qué esto de aquí del centro mide 12? Porque justamente mide lo mismo que la parte de arriba. ¿Y cuánto medirá este trocito? Bueno, pues este trocito junto con este otro trocito medirá lo que queda hasta 24. Como le hemos quitado 12, que es la parte central, pues 24 menos 12 sale otros 12. Es decir, que esta parte de aquí medirá 6 y esta parte medirá otros 6, para que 6 más 12 del central hagan los 24. ¿Cómo se calcula la x? Bueno, pues si nos centramos en esta parte de aquí tendríamos un triángulo de tipo rectángulo aquí, y tendríamos desconocido uno de los catetos, puesto que el otro serían 6, lo hemos calculado hace un rato, y también conoceríamos la hipotenusa. Aplicando Pitágoras sería muy sencillo. Bueno, ¿y qué más deciros por hoy? Pues que este ha sido el vídeo, que en principio simplemente he tratado de daros unas pequeñas pistas, porque lo que se trata es que vosotros hagáis los ejercicios y que aprendáis mucho con ellos. Y yo lo que trato, pues eso, de ahorrar los tiempos, con la ayuda del profe Antonio. Y así, pues, las matemáticas dejarán de ser un problema para vosotros. Nada más. Aquí os dejo un reloj matemático. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo!